Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Presentan Francisco en México, sus gestos y mensajes, un libro para compartir la vida y lo pasado. Hace más de 10 meses, el Papa Francisco tocó suelo mexicano por primera vez. Con una duración de 5 días, del 12 al 17 de febrero pasado, el Santo Padre realizó su 12º viaje apostólico, en pleno año de la misericordia. En total, el Papa Francisco visitó 4 estados del país: Ciudad de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, dejando a su paso un mensaje de esperanza y alegría entre los miles de seguidores que se volcaron a las calles para saludarle, pedir su bendición o simplemente verle esbozar una sonrisa. Fue en el marco de esta visita papal tan esperada por miles de mexicanos que dio inicio a una ilusión, la del padre Luis Fernando Valdés, y su sueño de plasmar en un libro los gestos y mensajes que dejó enraizados el Papa Francisco en su viaje por tierra azteca. Francisco en México, sus gestos y mensajes es la culminación de este proyecto de más de 250 páginas que dirigió el padre Luis Fernando Valdés. Dicho ejemplar cuenta con la participación de 18 colaboradores que nutren las páginas del ejemplar, mismos que retratan los diferentes episodios del viaje apostólico del Papa Francisco, desde que tocó suelo mexicano la noche del viernes 12 de febrero hasta que partió del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde abordó el avión que lo llevaría de regreso a Roma. Para dar detalles del libro, se llevó a cabo la presentación de Francisco en México, sus gestos y mensajes, perteneciente a Editorial Notas Universitarias. En la exposición de la obra participaron el padre Luis Fernando Valdés, Tere García Ruiz, directora de la Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, Pablo Reina, reconocido periodista mexicano, y José Medina Flores, de la editorial Notas Universitarias. Pues es un honor y un gusto hablar de este libro que nos habla de esto. México recibió un gran regalo. Vino el Papa a nuestro país. El primer Papa latinoamericano viene a hablarnos, no solamente en nuestra hermosa lengua castellana, sino también con nuestros gestos, con nuestra cultura, y nos trae un mensaje muy rico. México recibe ese gran regalo y esto nos dejó deslumbrados. Conforme pasaban los días de la visita, entra este proyecto, y muy ambicioso: intentar plasmar en palabras y en papel lo que vivimos en esos días. Teníamos que hablar de la figura del Papa, un pontificado muy distinto, muy rico. Explicar por qué lo que el Papa dijo era para nosotros y les llenaba de esperanza. Poner en voz alta sus gestos de caridad, de misericordia, de comprensión, de alegría, de oración, y además no quedarnos solamente con este entusiasmo o con esta gran actividad del Papa, sino también ver que el Papa vino a traer unos trabajos, unas tareas para toda la Iglesia, tanto a nivel personal, cada quien es espiritual, su piedad, como además en la vida eclesial, la Iglesia en salida, la Iglesia hacia las periferias. El libro está compuesto por 8 capítulos. Este proyecto nació a los pocos días de que llegara el Papa a México y se materializó con la riqueza de mensajes que el Papa fue dejando durante su agenda, desde el encuentro con obispos de México en la Catedral Metropolitana hasta el último minuto de su visita. Un libro que habla desde el corazón, que permite ser un puente de comunicación entre el Papa Francisco y el lector. El padre Luis Fernando Valdés recuerda aquel 13 de febrero, cuando en la Basílica de Guadalupe se escuchó un silencio por más de 20 minutos. Pero creo que le habrán pasado 2 minutos cuando nos dimos cuenta de que aquí hay algo sobrenatural, aquí hay algo muy grande, y guardamos un respetuoso silencio que duró más de 20 minutos y que fue muy rápido. Ahí empezamos a intuir que había algo más en este viaje, que no es simplemente la algarabía y la alegría de estar con el Papa. Esto nos fue pensando que había un mensaje muy profundo que había que hablar de él, que había que glosarlo. Al respecto, Tere García Ruiz, quien colaboró con el artículo Nacidas para ser amadas, habló sobre su aportación en el libro.
Entonces yo pesqué desde que el Papa Francisco se hizo Papa, pesqué en su lenguaje, en sus gestos y actitudes que él tenía un reconocimiento especial a la mujer. Él no tenía miedo para hablar de la mujer, no tenía miedo de tener amigas y relacionarse con las mujeres. Un hombre que habla de la Iglesia como mujer, dice, la mujer no tiene que ser sacerdotisa porque la Iglesia es mujer. La Virgen María es más fuerte y más grande y más bella y más significativa para todos nosotros que los apóstoles. La mejor amiga de Jesús fue una mujer y recientemente la elevó al rango de apóstol, María Magdalena, amiguísima de Jesús, y él se refiere a ella como la más amada de entre todos los apóstoles. Entonces todas estas palabras del Papa Francisco a mí me han conmovido, me han encantado porque desde hace años me he preocupado por hacer énfasis en la complementariedad entre hombre y mujer, y Papa Francisco destaca eso. Entonces rescato en toda su obra y destaco en todas sus palabras desde que era obispo en Argentina y actualmente en el pontificado y luego la visita en México, todo lo que dijo de la mujer en relación a su complementariedad con el hombre. Entonces fue como encontrar por fin a un autor cristiano que avalara mis intuiciones femeninas, porque había una terrible tendencia dentro de la misma Iglesia Católica, de parte de algunos grupos, de convertir a la mujer en un hombrecito. Y las mismas mujeres estaban buscando que se introdujera el feminismo en nuestra Iglesia. Cuando Papa Francisco defiende la feminidad y la complementariedad entre hombre y mujer, lo celebro enormemente en mi corazón y me empiezo a rescatar, haciendo una recopilación de sus palabras, y con eso fui ganando este artículo, que luego nutrí, por supuesto, con todo lo que dijo aquí en México, refiriéndose a hombre-mujer, 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 para destacar la complementariedad. El periodista mexicano Pablo Reina fue uno de los comunicadores que acompañó al Papa en el avión en su viaje a México, durante sus recorridos por el país y de regreso a Roma. En el 2012, Pablo Reina tuvo oportunidad de acompañar a Benedicto XVI en su viaje a México. Sí les puedo compartir que es muy especial este tipo de viajes porque hay un protocolo que hay que cumplir desde el momento en el que para volar con el Papa hay que irse a Roma y subirse a todos los aviones antes que él, llegar a todos los eventos antes que él y salir de todos los eventos antes que él, y sin embargo tenemos que transmitir todas las noticias que de alguna manera se van generando, porque si algo descubrí en este viaje justamente es que el Papa Francisco es un Papa de sorpresas. Cuando yo sí fue verdaderamente una experiencia digna de compartirla. Siempre me preguntan, bueno, ¿qué come el Papa? ¿Dónde se siente el Papa? El Papa tiene una habitación enorme en el avión, tiene un séquito ahí acercándole cosas. Bueno, pues todo eso se lo respondo en el libro y espero que lo lean. Esta primera edición de Francisco en México, sus gestos y mensajes, contó con un tiraje de 500 ejemplares. Un libro para compartir lo vivido y lo pensado. Francisco, hermano, ya eres mexicano. Francisco, hermano, ya eres mexicano. La CONAHAP contribuye a afianzar el desarrollo de un país mejor. Durante 2 días, la Ciudad de México fue sede de la 16ª reunión de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y organismos análogos, en el que los estados de Campeche, Colima, Chihuahua, DF, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán se dieron cita para buscar acuerdos, crear alianzas y luchar a favor de la asistencia social en México. Carlos Madrid Varela, presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y anfitrión de esta sede, señaló que la CONAHAP debe tomar las mejores decisiones que contribuyan al bienestar y a elevar la calidad de vida de cientos de personas que dependen de la ayuda asistencial. Mira, me llevo como siempre una alegría, un entusiasmo de haber convivido con todos mis colegas de la República, que tomamos acuerdos, que tenemos acciones a seguir, que vamos a homologar políticas, conceptos. Pronto haremos a conocer los muy concretos que tuvimos
hicimos, y sobre todo que fue una CONAHAP muy incluyente. A todos les preguntamos, mandamos un cuestionario, qué temas querían, tuviste que hubo momentos de las diferentes juntas, entonces estamos muy contentos, tuvimos muchos momentos para nosotros, vinieron fundaciones empresariales, como la de Coparmex a nivel nacional que se pueden beneficiar las diferentes juntas. Madrid Varela señaló que es evidente que la situación social que vivimos exige de nosotros más empeño y el resultado esperado es compartir experiencias y prácticas innovadoras para proponer soluciones para que sea la sociedad civil organizada el medio para construir el país que todos queremos. Por otra parte, y durante las sesiones de CONAHAP, Astrid García Gallegos, directora de la Fundación del Dr. Simi AC e invitada por la JAP, presentó una propuesta de proyecto de salud para los miembros de la CONAHAP. Pues muy contenta de compartir con todos los compañeros de las juntas de asistencia privada locales el trabajo que realiza la Fundación en todo el país y también, bueno, pues obviamente proponerles un proyecto enfocado a salud. Creo que lo más importante es seguir sumando esfuerzos y que mejor que sea con la Junta que trabaja con las organizaciones en cada estado. Y la CONAHAP, ¿no? Así es, son 2.200 organizaciones las que apoyamos en todo el país y algo muy importante es que ahorita que estamos trabajando con la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y con Chihuahua nos damos cuenta que hay mucho trabajo en capacitación, en profesionalizar a las organizaciones que podemos hacer en conjunto, además de eventos especiales. Astrid García señaló que es importante generar alianzas a favor de las organizaciones de la sociedad civil, pero más de quienes apoyan a los que menos tienen. Asimismo, y por decisión unánime, los presidentes de las juntas eligieron como nuevo coordinador a Rubén Escalante Méndez, coordinador de la Junta General de Asistencia, como dirigente al nuevo cargo de la CONAHAP para el año 2017. Y sí, estoy muy contento, estoy muy agradecido, pero sobre todo muy consciente de la responsabilidad que implica coordinar los trabajos de CONAHAP durante el siguiente ejercicio. Agradezco a las presidentas y a los presidentes que me favorecieron con el voto, que bueno, fue unanimidad, que esa es una parte muy bonita, en donde pues todos nos ponemos de acuerdo y de verdad le agradezco mucho su confianza. Estaremos muy pendientes de seguir llevando por buen camino a la CONAHAP con todo el esfuerzo, con toda la dedicación, con la intención de fortalecer a las instituciones de asistencia privada y a las asociaciones civiles de asistencia social. ¿Por qué? Porque al final pues a quienes atienden son a beneficiarios, hombres y mujeres, que requieren mucho del apoyo de las instituciones. De igual manera, Elizabeth Estrada, vocal ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada de Sonora, quedó como vicecoordinadora de este organismo. Actualmente la CONAHAP congrega a más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil y en su conjunto benefician a 25 millones de mexicanos. Fundación Montefénix, a través de su Centro de Estudios Superiores, alerta sobre el uso de nuevas drogas. Fundación Montefénix realizó una conferencia de prensa para dar a conocer las nuevas cifras alarmantes del aumento de consumo de drogas en México. Nuestros servicios siempre se han caracterizado por su alta calidad. Es por eso que, preocupados por garantizar el estándar de todos nuestros servicios, se obtuvo en el año 2005 el certificado de calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001-2000 en las actividades formación y capacitación de los interesados en el conocimiento y prevención de las adicciones. Creemos firmemente que la educación es la respuesta a todos los problemas que hoy en día nos aquejan. Por eso, solo sembrando el día de hoy, podremos cosechar el día de mañana. Sin educación no hay futuro. Simplemente hay que realizar otro dato. Prácticamente más del 70% del servicio de tratamiento a la adicción se hace a cabo de instituciones privadas o de asistencia pública, pero la parte gubernamental pues está con dificultades. Tiene modelos, tiene sistemas, pero no está logrando dar una respuesta eficiente. Como podría ser la marihuana sintética, se le conoce callejeramente como Spice, que en realidad esto es un químico que emula el efecto de la marihuana, lo asemeja. Entonces lo que se hace es que este químico se le rocía a unas hierbas, a un popurrí de hierbas, un preparado de hierbas, y se lo fuman de igual manera y el efecto es parecido al de la marihuana. Tenemos también la otra droga que se llaman metilcafenonas, pero se me conoce mejor como mefedrona, que son las sales de baño.
Estas ya las conocen, es la droga caníbal. Salieron muchos casos en la prensa de que gente se comía a otras personas. Bueno, fue por este tipo de drogas que se conocen en la calle como las sales de baño. Otro grupo interesante de fármacos que está empezando a resultar es el de las drogas inteligentes. Básicamente son diferentes tipos de sustancias, pueden ser anfetaminas, pueden ser suplementos alimenticios, pueden ser medicamentos utilizados para el tratamiento de la narcolepsia o del trastorno de proyección de atención, que empiezan a ser abusados por profesionistas, gente que digamos que tiene que rendir muchas horas del día a nivel laboral y empieza a utilizar este tipo de sustancias para no perder su lucidez, para poder rendir laboralmente. Aquí señalo algo con la ayahuasca. La ayahuasca es interesante el fenómeno que ocurre con esta sustancia. Como tal, no es que ya podamos decir que hay un problema de salud provocado por esta sustancia. Es importante decirlo. La acuse y la agregué aquí en esta presentación para señalarles de que ha habido en México en el último año un aumento desproporcionado de clínicas de ayahuasca o de centros donde cualquier persona puede ir a beber ayahuasca y tener una experiencia espiritual. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Socios de Coparmex del Estado de México consideran indispensable aumento en el salario mínimo. Al celebrarse la última sesión empresarial y de negocios del año 2016 entre socios de Coparmex Metropolitano del Estado de México, su presidente Arturo Beteta del Río habló sobre el posicionamiento de la Coparmex y sus agremiados con respecto al tema del incremento en el salario mínimo de los trabajadores de México. Lo anterior con el objetivo de tener mayores elementos para formular una propuesta y enriquecer el debate nacional sobre el tema. Para la Coparmex, la única manera de abatir la pobreza es elevando el salario real de los trabajadores, que permita paulatinamente recuperar su poder adquisitivo. En Coparmex se realizó en el transcurso del último mes una consulta a los socios, a todos los integrantes de la Confederación a través del Consejo Nacional, para conocer la opinión de los empresarios con respecto a este tema y tener mayores elementos para formular una propuesta. En resumen, los empresarios que conformamos la Coparmex consideramos que es indispensable que se incremente el salario mínimo. Este aumento debe ser parte de una estrategia de mediano o largo plazo para que pueda recuperarse el poder adquisitivo real de los trabajadores de la base de la pirámide. Para lograrlo, es necesario separar el incremento del salario mínimo a otras variables. Se trata de un ajuste técnico por razones económicas, sociales, pero principalmente éticas. El aumento al salario mínimo debe ser nominal, no porcentual, porque debe quedar reflejado el aumento principalmente en los niveles más bajos de la remuneración actual. Se debe propiciar una recuperación sistemática y real para que el salario pueda alcanzar el costo de la línea mínima de bienestar, dando espacio para observar el resto de las variables que no permita contener el llamado efecto faro. Es indispensable que esta negociación sea en conjunto entre los trabajadores, los empresarios y, desde luego, la autoridad, y que prevalezca el carácter tripartita de este acuerdo. Aldeas Infantiles SOS de México IAP organizó el foro Los Derechos Humanos de Niños y Niñas y Adolescentes Migrantes. Aldeas Infantiles SOS México IAP organizó un foro denominado Los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de la Declaración de Nueva York sobre Personas Migrantes Refugiadas. En el foro se reunieron expertos en el tema y el presidente internacional de Aldeas Infantiles SOS. También hemos presentado el protocolo de evaluación inicial para la identificación de indicios de necesidad de protección internacional para niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, que lo realizamos en conjunto también de la ACNUR, Relaciones Exteriores, el DIF, UNICEF, la Unidad Política Migratoria, donde con ese protocolo podemos identificar a los menores no acompañados que quieran solicitar refugio, que puedan tener protección internacional, pero que ellos a lo mejor no lo hayan detectado. Con este protocolo y estas capacitaciones que estamos dando al Instituto Nacional de Migración, a los albergues, a las procuradurías del DIF, nos va a ayudar a que todos podamos identificar mejor a todos los menores que tenemos para que puedan tener protección internacional si es que la necesitan. Porque bueno, estamos hablando de que en México nosotros estamos viviendo los saldos de las consecuencias de la guerra contra el narco.
contra el narcotráfico, que comienza su declaración en 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón, y esto enrarece la situación del país, ¿no? Nos coloca también en un punto de violencia que es a la que se enfrentan estos migrantes que van en tránsito, ¿no? Cuando empieza todo este tema de qué se va a hacer, bueno, nosotros observábamos que los niños ni siquiera eran considerados, es decir, no les preguntaban si tenían temor, si se querían quedar, si querían solicitar refugio, no, la respuesta era devolverlos, ¿no? Deportarlos en caliente, era lo que decíamos, ¿no? O sea, era una deportación en caliente, en donde no importaba el contexto de inseguridad en el que se encontraba el niño en su país de origen, ¿no? Entonces, los instrumentos internacionales, por ejemplo, la opinión consultiva número 21, ya nos ha establecido de manera súper clara que es en contra del interés superior del niño la detención por motivos migratorios, que es una detención arbitraria y que tratándose de una detención por motivos migratorios no opera el principio de última ratio al que se refiere la Convención de Derechos del Niño. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún motivo por el que el Estado, tratándose de un niño migrante o solicitante de asilo, debiera proceder a su detención. No se puede argumentar protección, no se puede argumentar falta de capacidad, no se puede argumentar interés superior, ¿no? Y eso es muy importante en el contexto de América, latinoamericano por lo menos. Desafortunadamente lo que vimos en la Declaración de Nueva York es que no fue el mismo estándar que se estableció. Sí había una voluntad de los estados de avanzar en la no detención de la niñez y la adolescencia migrante y refugiada, pero finalmente no se logró un estándar similar en esa declaración. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx. Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. Al 17 de febrero pasado, el Santo Padre realizó su 12º viaje apostólico, en pleno año de la misericordia. En total, el Papa Francisco visitó 4 estados del país: Ciudad de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, dejando a su paso un mensaje de esperanza y alegría entre los miles de seguidores que se volcaron a las calles para saludarle, pedir su bendición o simplemente verle esbozar una sonrisa. Fue en el marco de esta visita papal tan esperada por miles de mexicanos que dio inicio a una ilusión, la del padre Luis Fernando Valdés, y su sueño de plasmar en un libro los gestos y mensajes que dejó enraizados el Papa Francisco en su viaje por tierra azteca. Francisco en México, sus gestos y mensajes es la culminación de este proyecto de más de 250 páginas que dirigió el padre Luis Fernando Valdés. Dicho ejemplar cuenta con la participación de 18 colaboradores que nutren las páginas del ejemplar, mismos que retratan los diferentes episodios del viaje apostólico del Papa Francisco, desde que tocó suelo mexicano la noche del viernes 12 de febrero hasta que partió del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde abordó el avión que lo llevaría de regreso a Roma. Para dar detalles del libro, se llevó a cabo la presentación de Francisco en México, sus gestos y mensajes, perteneciente a Editorial Bien, con nuestros gestos, con nuestra cultura, y nos trae un mensaje muy rico. México recibe ese gran regalo y esto nos dejó deslumbrados. Conforme pasaban los días de la visita, entra este proyecto, y muy ambicioso, intentar plasmar en palabras y en papel lo que vivimos en esos días. Teníamos que hablar de la figura del Papa, un pontificado muy distinto, muy rico. Explicar por qué lo que el Papa dijo era para nosotros y les llenaba de esperanza. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Presentan Francisco en México, sus gestos y mensajes, un libro para compartir la vida y lo pasado.
Hace más de 10 meses, el Papa Francisco tocó suelo mexicano por primera vez, con una duración de 5 días, del Notas Universitarias. En la exposición de la obra participaron el padre Luis Fernando Valdés, Tere García Ruiz, directora de la Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, Pablo Reina, reconocido periodista mexicano, y José Medina Flores, de la editorial Notas Universitarias. Pues es un honor y un gusto hablar de este libro que nos habla de esto. México recibió un gran regalo. Vino el Papa a nuestro país. El primer Papa latinoamericano viene a hablarnos, no solamente nuestra hermosa lengua castellana, sino también